Bien, vamos a ver, en la anterior clase habíamos dejado pendiente lo que es el revalúo técnico de activo fijo en la parte del ejercicio. Y, sin embargo, hay un detalle que no les he mencionado en esto. De todas maneras, esto yo se los voy a pasar, donde dice que la revalorización técnica debe realizarse por un profesional experto. Eso ya lo mencionamos. Debe ser aprobado por el directorio. O sea, por la importancia que tiene el revalúo técnico, ahí nos dice que debe ser aprobado por el directorio. Además dice, debe ser en el orden del día de la Junta de Accionistas, el único punto debe tratarse el revalúo técnico. Entonces, eso es importante que ustedes sepan que el revalúo técnico es un trabajo muy delicado, y por lo que el directorio debe aprobar, y además que en la Junta de Accionistas debe tratarse el único punto dentro del orden del día, ¿no? Entonces, pasamos a ver el ejemplo, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? En el ejemplo tenemos el vehículo, si ustedes lo ven, es un valor de 10.000 y una depreciación acumulada de 7.500. O sea, en realidad el valor neto en libro es 2.500, ¿no? Hasta ahí yo creo que está claro que el vehículo vale 10.000 y la depreciación acumulada 7.500, un valor neto de 2.500. Ahí entra el perito o el experto que nos diga que no vale 2.500, sino vale 3.500, ¿no? Entonces, en este caso, habría un incremento en el valor del vehículo, ¿no? Habría un incremento de 1.000 bolivianos. La otra figura es que nos diga no vale 2.500, sino vale 2.000. Ahí habría una disminución de 500, ¿no? Esas dos alternativas ahí, cuando hay un revalúo técnico, o sea, le puede asignar una vida útil por encima de su valor, o en este caso puede también disminuir el valor del activo fijo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de qué depende eso? Bueno, el experto, principalmente ahí los expertos en materia obtienen cotizaciones, ven el estado y conservación en que se encuentra el activo fijo, ¿no? Hay varios factores que influyen para asignar una vida útil restante, digamos, ¿no? En este caso le está dando 36 meses, ¿no? Ahora, en el primer caso, ¿no?, hay incremento de bolivianos 1.000, es decir, de 2.500 está incrementando a 3.500, ¿no? Entonces, la contabilización, ¿no?, eso es importante que ustedes sepan. Hay que dar de baja la depreciación acumulada, o sea, los 7.500, y el incremento en este caso de 2.500 a 3.500 de 1.000 implica reserva por revalúo técnico, es una cuenta patrimonial. Y el vehículo va a disminuir en 6.500. Si mayorizamos vehículos, por ejemplo, tenemos un valor de 10.000 menos los 6.500 que está abonado, tendríamos 3.500 a lo que llega el perito, a lo que dice el vehículo vale 3.500. Entonces, y en la glosa diríamos para registrar la revalorización técnica de activos fijos según el informe número tanto, ¿no? Entonces, aquí solo hay un detalle que eso lo vamos a ver cuando estemos analizando activo fijo, que no todo es reserva por revalúo técnico. A veces es conveniente segregar, porque la norma dice que hay que segregar lo que es ajuste por inflación, ¿no? No todo, pero una gran parte es reserva por revalúo técnico, ¿no? Y el otro caso, en el segundo caso, cuando hay una disminución de 500, o sea, de 2.500 a 2.000, ahí igual hay que dar de baja la depreciación acumulada por 7.500, y la disminución de 500 lo llevamos a ajuste por inflación y tenencia de bienes. En realidad no es por ajuste por inflación, sino es una pérdida por tener el activo fijo, ¿no? Y vehículo va a disminuir en 8.000. Y si mayorizamos los 10.000 menos 8.000, estamos llegando a lo que establece el perito en 2.000.
O sea, contablemente se tiene que ir cerrando las cuentas y a partir del próximo año se deprecia en función a la vida útil restante en meses, ¿no? En este caso, le ha asignado 36 meses. ¿Qué significa eso? 3 años más, ¿no? Ahora, el tratamiento contable para todos los activos fijos es lo mismo, ¿no? O sea, cuando hay un incremento, lo llevamos a reservas por revalúo técnico. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con esa cuenta reservas por revalúo técnico? ¿Se puede capitalizarlo? Capitalizarlo quiero decir que hay que incrementar el capital social, o en todo caso, con esa reserva podríamos absorber las pérdidas que tiene la empresa, si tuviera pérdidas, ¿no? Entonces, todas las reservas, sin excepción, es para capitalizarlo o para absorber las pérdidas que tiene, ¿no? Entonces, sin excepción, todas las reservas, ¿no? Y ese sería el tratamiento contable de lo que es el revalúo técnico. De todas maneras, yo se los voy a pasar esto para que lo analicen. Y si hay alguna duda, pregunten. O sea, es bueno que ustedes analicen el ejemplo que estamos viendo. Muchas veces no es suficiente un solo ejercicio. Entonces, de todas maneras vamos a ver cuando estemos analizando, porque estamos viendo solamente la norma. Cuando entremos a analizar lo que es activo fijo, ahí vamos a tocar otra vez lo que es el revalúo técnico. Dicen, entonces, sí. Una preguntita. ¿Se ha visto en algunos libros, por ejemplo, que cuando se trata de revalorización, directamente la depreciación acumulada no la dan de baja, ¿no? Simplemente hay el efecto acumulativo. No sé si eso es correcto. Sí, también, o sea, al final tenemos que llegar al mismo resultado, ¿no? Por eso yo siempre voy por 3 caminos, ¿no? Entonces, eso también vamos a ver cuando estemos analizando el activo fijo. Por lo menos ver 3 caminos que tendríamos que llegar al mismo resultado. No tiene. Y es más, pues no sé si ustedes han entrado a internet, llevan de diferente forma, método, el revalúo técnico, ¿no? O sea, pero al final se tiene que llegar al mismo resultado, no tiene que variar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El camino que se sigue. Como en este caso, como usted dice, la depreciación se mantiene, entonces, pero el valor del activo fijo tiene que quedar en 3.500 o tiene que quedar en 2.000. No interesa, digamos, lo que es si es acumulativo la depreciación, va a incrementar y el valor tiene que llegar a 3.500 y tiene que llegar a 2.000, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver. Normalmente yo les digo, por ejemplo, siempre hay que tener 2 o 3 alternativas debido a que eso nos da mayor seguridad, ¿no? Por ejemplo, si este camino estamos procediendo, que es el más sencillo para mí, otro vamos a ver el segundo y ahí van a ver ustedes que llegamos al mismo resultado y ustedes mismos se van a sentir más seguros porque estamos yendo por 2 caminos, ¿no? Esa es la idea. Por ejemplo, en la actualización del patrimonio, yo actualizo por 3 formas, ¿no? Y tengo que llegar al mismo resultado, ¿no? Por ejemplo, en la actualización del patrimonio, puedo actualizar el total del patrimonio y las variaciones, ¿no? Y en el otro caso podría actualizar todas las cuentas del patrimonio, cuenta por cuenta. Y otro camino es podría actualizar por tramos, digamos, por tramos, o sea, y tengo que llegar al mismo resultado. Lo van a ver ustedes, eso nos da mayor seguridad, ¿no? Entonces, en este caso, aquí lo que sí, yo admitiría aquí es que no reflejamos el ajuste por inflación. La norma contable número 4 dice que una parte es ajuste por inflación. Eso sí, aquí, y eso lo vamos a ver también. O sea, una parte de la reserva tendría que ser de ajuste por inflación, ¿no? Y la norma dice que primero debemos actualizar para luego determinar la reserva por revalúo técnico, ¿no? Después el procedimiento, hay diferentes procedimientos, ¿no? Pero tenemos que llegar al mismo resultado. Dicen, en el caso de la apropiación de la cuenta, por ejemplo, algunos también manejan esto de hacer superávit por revalorización, ¿no? También aplicación. No es válido eso. Directo, no, reserva por revalúo técnico. Reserva por revalúo técnico en la cuenta que utilizamos en nuestro país, en Bolivia.
Ahora, obviamente, en otros países utilizan diferentes cuentas, pero en el fondo es lo mismo, digamos. Por ejemplo, la norma internacional dice superávit patrimonial. Para nosotros es reserva por revalor técnico. ¿Dónde va a ir al patrimonio? O sea, es lo mismo, solo es la denominación de la cuenta. Pero en nuestro país está determinado que es reserva por revalor técnico, ¿no? Entonces, en eso hay que tener cuidado, jóvenes, que tenemos que regirnos a lo que está establecido en nuestro país, ¿no? Cuidado, ¿no? Que quieran aplicar de acuerdo a otros países y pueden tener problemas. Yo he podido ver una experiencia en Price, ¿no? Hay un auditor dictaminó a una empresa, ¿no? Con el formato de México, ¿no? Obviamente que es mejor, ¿no? Hay que reconocer que esos formatos de México son excelentes, digamos, ¿no? Y no falta alguien, dijo, está mal ese dictamen porque no está de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en nuestro país. ¿Y qué pasó? Tenía que modificar todo. Entonces, siempre hay que regirse a lo que está vigente en nuestro país, ¿no? Y ahora hay que saber utilizarlo también, porque a ver, ¿cómo les puedo decir? Esos formatos de dictámenes de México, podríamos utilizar algún párrafo, digamos, para incorporar, pero no el formato del dictamen. Por eso que a veces, no sé si les he mencionado, hay un libro emitido por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad que dice Informe de Auditoría, ¿no? Ahí están los modelos, cómo tenemos que emitir los dictámenes, ¿no? Para no sé cuántos casos hay, ¿no? Entonces, está dado ya, ¿no? O sea, el formato, entonces no podemos cambiarlo todo, digamos, ¿no? Hay que cambiar una parte. Y es más, bueno, es muy difícil modificar un dictamen totalmente, o sea, es bastante técnico, ¿no? Lo único que cambiamos son los párrafos, ¿no? Que tendríamos que incorporar y ahora el formato ya está dado, o sea, ya es estándar, digamos, ¿no? Ese formato. Ahora, donde se cambia es en incorporar párrafos de salvedad o párrafos de énfasis, nada más. Lo demás se mantienen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en la utilización de las cuentas. Y es más, ¿no? Yo recuerdo en una empresa, apropiaban cuentas que no es muy familiar, digamos, ¿no? Entonces yo lo cambié la cuenta. Y el contador no me dijo nada. Está bien, dice, me dijo. Pero llegado el momento de la discusión, ¿no? En el momento de la discusión del informe, argumentó de que esos cambios que hizo la auditoría en las cuentas, citó, ¿no? Que no se ajustaban de acuerdo a lo que estaba aprobado dentro de la entidad, ¿no? Entonces, ahí pues a mí prácticamente me dejó en offside, digamos, ¿no? Porque ustedes saben que las empresas hacen aprobar su plan de cuentas, ¿no? Y cuando no está aprobado, entonces, sí o sí, si es que, digamos, auditoría recomienda modificar, entonces debe ser aprobado por la máxima instancia para luego recién utilizar, ¿no? Entonces, en eso yo aprendí me dieron una buena lección porque no es modificar por modificar, aunque a uno no le guste, ¿no? Por eso siempre yo utilizo el mismo nomenclatura o el plan de cuenta que tiene la empresa, ¿no? Así no me guste, pero ¿no? Ahora puedo recomendar que modifique, pero eso requiere un proceso, ¿no? Tiene que ser aprobado, etcétera, ¿no? Entonces, jóvenes, hay que tener cuidado, ¿no? Muchas veces vemos que no está acorde, digamos, pero queremos cambiar y no es así, ¿no? Siempre yo me someto a lo que está aprobado dentro de la entidad, ¿no? Y eso obedece a las experiencias que uno tiene, pues, porque de lo contrario, ¿no? Como en esa ocasión les dije, el contador me salió que no estaba aprobado, por lo tanto esa recomendación no iba, ¿no? O que no tenía que utilizar esas cuentas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Uno lo vive, pues, ¿no? En la práctica. Bien, jóvenes, pasemos a la otra norma contable, o tienen alguna otra duda.
¿No hay duda? De todas maneras, revisen, ¿no? Revisen para que ustedes, porque esta parte que estamos viendo, si bien hay en libros, pero los ejemplos son los que ayudan a entender, ¿no? Inversiones permanentes, ¿no? La norma contable número 7 habla sobre inversiones permanentes. Las inversiones permanentes, ¿no? O las inversiones se clasifican en inversiones permanentes, se refieren a participación en otras empresas, ¿no? Y las inversiones temporarias no mayor a les decía que se clasifican en las inversiones en inversiones permanentes e inversiones temporarias. Las inversiones permanentes se refieren a participación en otras empresas. Cuando una empresa invierte en otras empresas, cuando tienen excedente de efectivo. Y las inversiones temporarias no mayor a 90 días, ¿no? Ejemplo, depósitos a plazo fijo, 30, 60, 90 días. Y las inversiones temporarias, como en este caso los DPF de 30, 60, 90 días, tendrían que ser parte de efectivo porque está considerado dentro de los 30, 60, 90 días se vuelve líquido. Entonces, según la norma contable número 7, las inversiones permanentes deben evaluarse al valor patrimonial proporcional. Ese es otro tema que muchas veces no saben qué es el valor patrimonial proporcional. Y según la norma 7 dice valor patrimonial proporcional cuando se tiene influencia significativa. Es decir, las inversiones permanentes se deben evaluar al valor patrimonial proporcional cuando se tiene influencia significativa. ¿Qué entendemos por influencia significativa? Se entiende por influencia significativa cuando la empresa tiene control respecto a su inversión, ¿no? Cuando digo control, significa que la empresa tiene toma de decisiones, ¿no? Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con las empresas españolas o con las empresas chilenas que han invertido. Por ejemplo, Banco Santander invirtió en nuestro país y tenía la toma de decisiones y se fue porque no es que perdió, digamos, Banco Santander, sino que ellos vienen con un objetivo, digamos, de generar cierto resultado y si no logran, entonces lo consideran que Bolivia no es atractivo, digamos, o mercado no atractivo, entonces se van. Y en este caso, cuando vemos que en la norma dice que debemos evaluar las inversiones al valor patrimonial cuando se tiene influencia significativa, implica, por ejemplo, que el socio A tiene 20%, el socio B 40% y el socio C 40% también. En total hacen 100%. Entonces, el socio A con B se puede unir o aliarse y llegan a 60%, ¿no? Entonces, tiene control, 60 contra 40, ¿no? Entonces, el valor patrimonial valor patrimonial proporcional es igual a patrimonio neto de la empresa dividido entre el número de acciones en circulación, ¿no? Entonces,
en este caso, por ejemplo, la empresa A que invierte, la empresa A que va a invertir, registra en la parte de activos como inversiones permanentes, ¿no? Y la empresa B en el patrimonio va a registrar capital empresa A y capital empresa B, ¿no? Entonces, la ganancia en inversiones permanentes depende del resultado que obtenga la empresa B, ¿no? Y entonces, esto es importante que ustedes sepan que si yo invierto en la empresa B, mucho dependerá para que obtenga ganancia en inversiones del resultado que obtenga la empresa B. Si la empresa B obtuvo utilidad, entonces tendríamos que registrar inversiones permanentes contra ganancia en inversiones permanentes. Y si la empresa B incurre en pérdida, entonces ajuste por inflación y tenencia de bienes contra inversiones permanentes. O sea, las inversiones permanentes va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque hay una pérdida, ¿no? Entonces, ese es el tema de la norma 7 que nos dice que las inversiones permanentes debemos evaluar al valor patrimonial proporcional, ¿no? Que en el medio no es muy conocido ese tema. Los mismos contadores a veces se sorprenden o no conocen qué es el valor patrimonial proporcional. No es más que el patrimonio, en este caso de la empresa B, dividido entre número de acciones en circulación, ¿no? A ver si podemos ver otro ejemplo que... Aquí podríamos ver numéricamente la norma contable número 7, inversiones permanentes, participación en otras empresas, dicen, ¿no? Tenemos Pentax, la empresa Pentax tiene inversiones en la empresa CIPSA, ¿no? Tiene en inversiones 11.000, que equivale a 110 acciones. ¿Qué significa eso? Que cada acción vale 100 bolivianos. Si ustedes dividen 11.000 entre 110, es 100 bolivianos, ¿no? Cada acción. Y la empresa CIPSA, en la parte del patrimonio, va a registrar capital Pentax 11.000 y capital CIPSA 9.000. En total, 20.000. Entonces, si la empresa CIPSA obtiene utilidad, en este caso 15.000, entonces el total del patrimonio se convierte en 35.000. Es decir, 20.000 más 15.000 son los 35.000. Entonces, cuando la inversión es de influencia significativa, dice, se debe evaluar las acciones al valor patrimonial proporcional, ¿no? Y ahí entra la norma contable. Dice, primero hay que actualizar, es decir, los 11.000 debemos actualizar en función a unidad de fomento de vivienda. En este caso, llegamos a obtener 11.187. Menos los 11.000, el ajuste por inflación es 187. Lo que les decía, que hay que segregar la parte que corresponde a ajuste por inflación. Y luego calculamos el valor patrimonial proporcional. Es igual, dice, al total del patrimonio neto de CIPSA, dividido entre el número de acciones en circulación. Reemplazando, tendríamos el valor patrimonial proporcional es igual a 35.000. ¿De dónde saco esos 35.000? 20.000 más la utilidad, que 15.000 son los 35.000. Ahora, ¿de dónde saco el número de acciones? 200. Si ustedes dividen 11.000 entre 110 cada acción, a ver, el valor de cada acción es 100 bolivianos, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos 110 acciones de la empresa Pentax y 90 acciones de la empresa CIPSA. Entonces, 110 más 90 son 200 acciones, ¿no? Y dividimos los 35.000 entre 200, nos da el valor de cada acción, 175.
eso debemos multiplicar por 110 acciones que tenemos invertido en la empresa CIPSA y vamos a llegar a 19.250. ¿No? Y a ver si me ayudan, 175 por 110, 19.250. ¿No? Sí. Entonces, lo que quiero hacerles ver es que inicialmente el valor de cada acción era 100 bolivianos. Ahora, como ha obtenido la utilidad, ha subido a 175. Y ¿cómo registramos eso? Fíjense en el asiento contable, inversiones permanentes va a incrementar en 8.250. ¿Y por qué concepto? Ajuste por inflación 187 y ganancia en inversiones permanentes 8.063, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge, digamos, los 8.063? No es más que la resta. Hemos llegado a 19.250, multiplicando 175 por 110, y restamos lo que teníamos registrado. Registrado sería 11.187, actualizando, ¿no? Y esa es la diferencia, 8.063. Y sumamos eso y inversiones va a incrementar en 8.250. ¿De dónde surge ese incremento? Una parte es ajuste por inflación 187 y la otra parte es ganancia por haber invertido en la empresa CIPSA 8.063. Y en el caso de la pérdida, aquí hay otro ejemplo. Por ejemplo, si teníamos el patrimonio 20.000, hay una pérdida de 3.000. Entonces ya no sería 20.000 el patrimonio, sino 17.000. Entonces, cuando se incurre en pérdida, 17.000 dividido entre 200 acciones, cada acción vale 85, ¿no? Multiplicamos por 110 acciones que tengo, 9.350. Y en registros contables era 11.000 y ahora solo es 9.350. La diferencia sería 1.650. Estoy perdiendo 1.650, ¿no? Por haber invertido en la empresa CIPSA. Y el asiento contable sería, la pérdida va a ser 1.187 más 1.650, ¿no? Pérdida en inversiones permanentes, 1.837 contra ajuste por inflación, 187, inversiones permanentes, 1.650. Entonces, ese es el caso de que se haya incurrido en pérdida, ¿no? Prácticamente, si en inversiones tenía 11.000, ahora voy a tener solamente, ¿cuánto voy a tener? 9.350, ¿no? He perdido 1.650 por haber invertido y eso es lo que debemos reflejar contablemente. Ahora, la norma 7 también habla sobre derecho de llave en inversiones permanentes, ¿no? Eso quiero que me entiendan. Derecho de llave en inversiones permanentes se va a dar cuando compramos acciones por encima del valor patrimonial proporcional. A ver, en el primer caso, el valor patrimonial proporcional era 175. Si compramos a 200 cada acción, ¿no? Sería 110 acciones por 200, a ver si me ayudan a multiplicar. 22.000. 22.000, ¿no? Lo que va a salir del banco, ¿no? Y con el valor patrimonial proporcional era 19.250. Entonces, la diferencia entre 19.250 menos 22.000 la diferencia es el derecho de llave, ¿no? 2.750. ¿Cuándo se produce esto? Eso quiero que entiendan, que el derecho de llave se va a generar cuando compramos acciones de una empresa que tiene prestigio. Por ejemplo, podría ser la CBN o alguna empresa que genere rentabilidad, ¿no? O sea, en otras palabras, es la marca, ¿no? La marca de la empresa que tiene, o el prestigio que tiene ganado la empresa, ¿no?
por eso que muchas veces compramos cada acción por encima del valor patrimonial proporcional. Dice, una preguntita. Sí, dígame. Esto, lo de derecho de llave, se considera como un activo intangible, ¿no? Claro, una vez que hemos determinado, hay que hacerle el tratamiento de activo intangible, donde hay que amortizar, ¿no? Y la norma dice 5 años, ¿no? Que hay que amortizar. Tiene que desaparecer en 5 años, ¿no? Amortización. Y dice, en caso de que la inversión solamente, bueno, la inversión se la tenga en la otra empresa por 2 años, ¿ahí también tendría que morir esto, lo del derecho de llave? No, o sea, derecho de llave se da cuando compramos acciones por encima del valor patrimonial. O sea, si cada acción valía 175 y compramos acciones por 200, entonces ahí estamos pagando un sobreprecio, ¿no? ¿Por qué sobreprecio? Por el plus o por el prestigio que tiene. Por ejemplo, por eso que, por ejemplo, la marca Adidas, ¿no? Tiene un prestigio. Y lo mismo aquí en nuestro medio, la CBN, ¿no? Tiene un prestigio ganado, por eso que estamos pagando por encima del valor patrimonial proporcional. Y si no hubiéramos pagado por encima, hubiera sido banco 19.250 contra inversiones permanentes 19.250, ¿no? Es como pagar un plus, ¿no? O sea, es la marca en sí, ¿no? La marca, ¿no? El prestigio, plus que tiene la empresa, ¿no? Y muchas veces lo venden, pues, ¿no? Como en este caso, las acciones siempre por encima del valor patrimonial proporcional. Nunca van a vender por debajo, digamos, porque tratándose de una empresa que tiene prestigio, muy difícil que vendan por debajo o a la par, ¿no? Siempre generan ganancia, ¿no? En este caso, un plus, digamos, ¿no? Ahora, en la norma 7 también habla sobre esto. Estamos viendo que la empresa Pentax cierra el 31 de diciembre y CIPSA también cierra al 31 de diciembre, por decir, ¿no? El problema es cuando la empresa Pentax cierra el 31 de diciembre y la empresa CIPSA cierra al 31 de marzo. O sea que la empresa que invierte, ¿no? Tiene diferentes fechas de cierre. Entonces, la norma ahí dice, cuando eso sucede, dice, cuando la empresa B, en este caso, tiene diferentes fechas de cierre, los auditores podemos ajustar las inversiones hasta diciembre, y si cierra en marzo, yo no puedo esperar hasta marzo. Entonces, en una nota hay que reflejar esa diferencia que hay, ¿no? En una nota a los estados financieros hay que decir que la empresa tiene diferentes fechas de cierre, por lo que se ajustó al 31 de diciembre, ¿no? Entonces, ahí la norma también menciona que cuando se tiene diferentes fechas de cierre, hay que mencionar en una nota a los estados financieros. O sea, hasta el 31 de diciembre podíamos ajustar las inversiones, pero no esperar hasta marzo. Ahora, el valor patrimonial proporcional en la práctica se obtiene de la siguiente manera. Hay que enviar una carta de confirmación a la empresa B de que ellos nos respondan a cuánto alcanza el valor patrimonial proporcional. Ahora, eso es lo que yo normalmente hago. Envío una carta de confirmación para que ellos respondan. Y cuando me responden, me dicen qué es el valor patrimonial proporcional. No conocen. Entonces, en esos casos es mejor solicitar el patrimonio de la empresa o el estado financiero, y en base a eso se podría determinar el valor patrimonial proporcional. Entonces, muchas veces yo he solicitado el valor patrimonial, no me responden, entonces solicito los estados financieros, ¿no? Sobre todo la parte del patrimonio, lo que hay que saber es a cuánto alcanza el patrimonio neto y cuánto es el número de acciones en circulación. En el tema de acciones en circulación, si ustedes dividen ahí 11.000 entre 110, 110 acciones de Pentax y de CIPSA, 90 acciones. 110 más 90 son 200 acciones, ¿no? Que están en circulación, ¿no? Pero lo que nos interesa en este caso es de la empresa Pentax, ¿no?
de los 110 acciones. Y en el tema de las inversiones, ¿no? Hay que tener cuidado. Cuando decimos que la empresa A, o en este caso que la empresa Pentax es controlante de la empresa CIPSA, es cuando tiene influencia significativa. En este caso tiene más del 50% de influencia. Entonces, ¿qué significa? Que Pentax controla a la empresa CIPSA, ¿no? ¿Y qué quiere decir que controla? Que tiene toma de decisiones la empresa Pentax, ¿no? Ese es un tema muy, muy delicado que ustedes han debido escuchar, que las empresas anteriormente han sido capitalizadas. ¿Qué significa capitalizarlo? Vendieron las acciones hasta más del 50%, y eso no se puede dar especialmente con las empresas estatales, ¿no? Por ejemplo, en Chile, la empresa más grande es Fundición de Cobre, ¿no? Pero eso también han capitalizado, pero en ningún momento han vendido más del 50%. Que yo sepa, hasta 40% han vendido. ¿Qué significa 40%? Que no le han dado la toma de decisiones. En cambio, aquí en nuestro país han vendido más del 50%, pues, y eso implica que la empresa que está comprando va a tener toma de decisiones. Si es una empresa extranjera, se va a dar por la fuga de divisas, ¿no? Por ejemplo, en el Banco Santander, cuando se fue, no afectó mucho, pero podría verse afectado el país con la disminución de liquidez, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado que las empresas no se puede vender, pues lamentablemente en nuestro país se da de todo, ¿no? Y quiero que entiendan, por ejemplo, cuando dice control, es que tienen la toma de decisiones, ¿no? Y si tiene la mayoría o tiene influencia significativa, puede tomar cualquier momento y irse, ¿no? O quedarse también, ¿no? O sea, ya la toma de decisiones lo tiene la empresa. Entonces, ahí se produce pues la fuga de divisas, etcétera, ¿no? Eso es lo que dice la norma contable número 7, ¿no? De igual manera, esto lo vamos a ver con casos, ¿no? Cuando estemos analizando las inversiones, la cuenta de inversiones en la parte del balance, vamos a volver a tocar esto, pero yo les adelanto que lo que vamos a aplicar va a ser el mismo procedimiento, ¿no? Quizá con otros ejemplos, pero lo mismo. Sí, dígame. Dentro de las inversiones se manejan tres tipos de conceptos, ¿no? Esto de participación minoritaria, mayoritaria y participación absoluta. La norma contable 7 creo que habla de la mayoritaria, y en el caso de que no se efectúe una participación mayoritaria, ¿es recomendable actualizar por norma contable 3? La norma 7 dice solo cuando se tiene influencia significativa, ¿no? Cuando es mayoritario, pero cuando es minoritario la norma dice que no, ¿no? Sin embargo, en la práctica se está evaluando las inversiones al valor patrimonial proporcional. No afecta, pues no, si se tiene el valor patrimonial, mejor actualizar en función al valor patrimonial, pues, ¿no? En la práctica, ¿no? Porque si bien la norma dice que solo debemos evaluar las inversiones permanentes, que cuando se tiene influencia significativa, quiere decir que cuando tiene un porcentaje de participación mayoritaria, ¿no? Pero en la práctica se ajusta al valor patrimonial proporcional, así se tenga menor participación, ¿no? Cuando se tiene, ¿no? Ahora, cuando no se tiene el valor patrimonial, ahí no hay vuelta, ¿no? Pero la norma dice eso, ¿no? Que solo cuando es influencia significativa. Ahora, en el tema de cuando toca sobre las participaciones mayoritario y minoritario, eso lo vamos a ver en la norma 8, ¿no? Donde se consolidan los estados financieros, ¿no? Ahí es donde vamos a aplicar lo que está hablando usted de participación mayoritaria y la porción
minoritario que corresponde, cómo hay que afectar cada uno, digamos, en la consolidación de estados financieros. Ahora, valga la oportunidad, digamos, ¿no? Cuando una empresa tiene control, en este caso Pentax tiene control de la empresa CIPSA, cuando tiene control, sí o sí tiene que consolidar los estados financieros. O sea, ¿qué significa? Que a fin de año tiene que consolidar los estados financieros. ¿Qué pasaría si no consolida? Tendríamos que decir en el dictamen que la empresa Pentax no consolidó los estados financieros al 31 de diciembre. O sea, ya sería un párrafo de salvedad porque así lo establecen las normas contables, ¿no? Y, a ver, nos saltamos en la norma 6, ¿no? Que se refiere al tratamiento contable de diferencias de cambio, que no es muy complicado, ¿no? Es elemental. Eso también tenemos, por ejemplo, boliviano. O sea, cuando hablamos del tratamiento contable de diferencias de cambio, cuando es moneda nacional no hay nada que hacer, ¿no? El problema es cuando hay moneda nacional con mantenimiento de valor y cuando es moneda extranjera. Ahí sí genera, digamos, ¿no? Que una variación. Y cuando hablamos, por ejemplo, de moneda nacional con mantenimiento de valor, estamos hablando, por ejemplo, podría ser el crédito fiscal, digamos, que tenemos que actualizar. Cuando actualizamos el crédito fiscal, ¿a qué cuenta llevamos? Cargamos crédito fiscal y abonamos a mantenimiento de valor, ¿no? O cuando tenemos cuentas depositadas en UFB, ¿no? Entonces también hay que ajustar. ¿Por qué? Por mantenimiento de valor, ¿no? En cambio, cuando es moneda extranjera, tendríamos que llevar a diferencia de cambio, ¿no? O sea, cuando incrementa o cuando disminuye, tenemos que llevar a diferencia de cambio. Todo lo que es en moneda extranjera, ¿no? Sobre todo en dólares, ¿no? Se lleva a diferencia de cambio. Eso vamos a ver también con algunos ejemplos que nos va a ayudar a entender, ¿no? Que a veces tenemos problemas de conversión, sí, de conversión, ¿no? Listen, una preguntita más, por favor. Sí. Me llama mucho la atención esto de la actualización, la del principio de los 187, creo que dijo por tenencia, antes de terminar el BPP. O sea, actualizamos, ¿no? Que primero actualizamos las inversiones para luego determinar la ganancia en inversiones. O sea, lo que pasa es que el ajuste por inflación de tenencia de bienes, una cosa es el ajuste por inflación y otra cosa es tenencia de bienes. Entonces, en este caso, se está reflejando una ganancia por tener el bien, no es por inflación, o sea, es por tener el bien. Y eso va a incrementar. Ahora, si manejamos en una sola cuenta, es por eso que llevamos ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no? O sea, generalmente, y eso utilizamos o actualizamos en función a unidad de fomento y vivienda. Ahora, alguien dirá, por ejemplo, si bien el Colegio de Auditores ha suspendido la aplicación de la norma contable número 3, ¿no? Lo que sucede es que cuando las normas contables son emitidas por el Colegio de Profesionales, en este caso Colegio de Auditores, y también las normas contables son emitidas por organismos estatales. El problema es que las normas que son emitidas por organismos estatales es de cumplimiento obligatorio. Y a la fecha sabemos que Impuesto ya se ha pronunciado, ¿no? Que se mantiene, ¿no? Entonces, ¿no? En este caso, tenemos marco técnico versus marco legal. Entre esos dos criterios, lo que siempre prevalece es marco legal, ¿no? Entonces, eso yo quiero dejar claramente establecido, que marco legal prevalece por encima del marco técnico. Y es más, pues, ¿no? O sea, si yo no cumplo la ley,
voy a tener sanciones, multa, ¿no? Y no así, digamos, cuando incumpla una norma contable emitida por el Colegio de Profesionales. Entonces, esa es la diferencia. O sea, marco legal prevalece por encima del marco técnico. Pero también hay que mencionar que marco legal siempre ha estado tomando ya de base lo que es marco técnico, ¿no? Y por eso cada vez las diferencias han sido menos entre lo que es marco técnico y marco legal. Eso es lo que sucede, digamos, ¿no? O sea, ¿o cuál es su duda? A ver, lo que hemos hecho es ajustar por unidad de fomento como establece la norma, digamos, ¿no? La norma legal, ¿no? Y ahora, la suspensión de la norma 3 por el Colegio de Auditores es para poder aplicar las normas internacionales, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? De que podamos uniformizar la información de tal manera que los estados financieros que son preparados en Estados Unidos tengan la misma base, ¿no? que es preparado en Bolivia. Ese es el tema, ¿no? Pero nos falta mucho porque Chile ya entró a aplicar hace 10 años y aún tiene todavía problemas en la aplicación de las normas internacionales. Y es un proceso, ¿no? Esto no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso, ¿no? Tomando en cuenta que estas normas internacionales son pues para corporaciones transnacionales, ¿no? Empresas grandes, ¿no? Y en nuestro medio pues las empresas son relativamente pequeñas, ¿no? Entonces, ese es el tema, si ajustar, por ejemplo, aplicando las normas internacionales, o mejor sería aplicar las pymes, digamos, ¿no? Entonces, ahí el colegio ya tiene que sacar pronunciamientos y cuál va a ser, digamos, la adecuación, ¿no? Y, a ver, es la pregunta del ajuste por inflación que me decía, a ver, que no sé si le he respondido, creo que me he ido por otro lado. Lo que sucede es que en base, ¿no? Yo ya leí un poco esto, lo de la norma contable de 7, ¿Ya? Y no encontraba esto lo de la actualización por tenencia, sino que directamente se actualiza por el PPP. Por eso me llamaba mucho la atención. No, es que cuando actualizamos, la cuenta que utilizamos es ajuste por inflación y tenencia de bienes. Lo único que yo estoy segregando es que una cosa es ajuste por inflación y otra cosa es ganancia por tener el bien, ¿no? Pero registramos contablemente en una sola cuenta, ¿no? Y eso se refleja pues en la norma contable número 3, normalmente yo segregaba, ¿no? Pero como ahora se ha suspendido, entonces no vale la pena verlo, porque yo les digo, la tendencia para el futuro es que ya no se va a actualizar, entonces tampoco vamos a insistir en eso. Es más, la Impuestos Nacionales sacó de que no se tiene que actualizar los resultados acumulados negativos, ¿no? Recuerden ustedes, hay una resolución. Y sin embargo, los estados financieros que estamos presentando ante impuestos no están igualados, o sea, no reflejan, digamos, la correcta actualización. Si ustedes, por ejemplo, y eso lo vamos a ver cuando comprobemos, cuando se actualiza el patrimonio, porque todo se refleja el patrimonio, cuando se actualiza el patrimonio, no está reflejando lo que debería ser. O sea, en otras palabras, eso, una empresa me ha pedido que le explicara por qué eso sucede, porque ellos manejan, digamos, y tienen una diferencia. Entonces yo les he contestado ahí de que esa diferencia que tienen en el patrimonio es por la no actualización del resultado acumulado negativo. Y les he demostrado de que es así, digamos, ¿no? Si se hubiera actualizado el resultado acumulado, hubiera dado el resultado que debería salir en el patrimonio. Lo que sucede es que deberíamos seguir ajustando los auditores resultado acumulado negativo contablemente, pero impositivamente en la declaración del impuesto a las utilidades no deberíamos actualizar. O sea, impositivamente no, pero contablemente sí, ¿no? Entonces surge esa diferencia, ¿no? Y eso de un año no refleja, digamos, ¿no? No sale a la luz, diría yo, de un año.
¿Cuándo surge, digamos, o cuándo ya se nota esa diferencia? Cuando se hace el comparativo de 2 años, ¿no? Ahí salta la diferencia. Y como una contadora me decía, pero licenciado, no hay diferencia. A ver, haga un comparativo o prepare el estado de flujo de efectivo, ahí le va a subir. Porque si aplicamos el método el método indirecto, ahí salta cuando hacemos comparativo la diferencia, ¿no? Salta de la no actualización del resultado acumulado. Y ahora, si bien la impuestos nacionales dice no actualizar, entonces impositivamente no actualizamos, pero contablemente sí deberíamos actualizar. ¿Por qué? Para que no haya esa diferencia. Ahora, hace unos 30 días varias empresas me han hecho consulta y yo les dije que la tendencia ya no se va a actualizar ya la cuenta, entonces no vale la pena entrar en mayor detalle. ¿Por qué? Porque ya vamos a aplicar las normas internacionales. Cuando apliquemos las normas internacionales ya no vamos a actualizar activos fijos, ni el patrimonio, nada. Entonces, y la tendencia es esa, ¿no? Y, a ver, sí, esa es la tendencia, entonces no hay que darle mucho, digamos, ya énfasis, porque ahora si no hubiera esa tendencia ya tendríamos que revisar, pero no, yo tengo la esperanza de que pronto apliquemos las normas internacionales, que nuestro país no puede ser una isla, que el único país que no estamos aplicando totalmente las normas internacionales. En auditoría se aplica, pero en la parte contable no. Bien, jóvenes, la próxima clase me hacen recuerdo de la norma 6, con ejemplos, así vamos a ver también algunos ejemplos para que ustedes puedan entender. A veces no le damos importancia a la norma 6, sin embargo, eso genera bastante dinero. Por ejemplo, hay empresas que reciben financiamiento de Alemania en otras monedas, en euros sobre todo, y de convertir de euro a dólar y de dólar a boliviano genera un punto de diferencia, hace que sea 10.000, 20.000 dólares, ¿no? Entonces, hay que nomás darle importancia porque las conversiones, ¿no? Por ejemplo, y eso yo les pregunto, por ejemplo, en este momento, un banco, ¿cuánto de capital mínimo debería tener, por ejemplo, ¿no? Y según la Ley General de Bancos dice 20.000 derechos especiales de giro. ¿Y qué son los derechos especiales de giro? Tenemos que convertir, ¿no? De derechos especiales de giro a dólar, de dólar a boliviano. Entonces, si bien dice 20.000 derechos especiales de giro, pero no estamos diciendo en boliviano. Entonces, hay que hacer esa conversión para saber cuánto de capital mínimo deberían tener los bancos, ¿no? Si bien dice 20.000 derechos especiales de, ¿no? Derechos especiales de giro, es otro tipo de cambio, ¿no? Bien, jóvenes, nos vemos la próxima clase ya. Hasta luego, licenciado. Bueno, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Les paso. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.